¿Qué es lo que se aprueba? Lo que se aprueba es que se va a coger una plata importante de recursos públicos, que ya repito va por del orden de los 430.000 millones de pesos, para prestarla en condiciones de tasa de interés subsidiada. De eso se trata, digamos, la base del asunto. Hasta allí, digamos, que puede ser una cosa razonable, que el Estado subsidie a unas personas para que esas personas atiendan labores productivas y les subsidian la tasa de interés. Ese es, digamos, el asunto. Los montos son más o menos estos. Al final, el total de los créditos son 463.000 millones, con FAG, ojo a la palabreja FAG, porque la vamos a referir todo el tiempo a ella, son unos 438.000 millones, estamos hablando de unos 2.100 créditos en números redondos. Voy a simplificar los números para ganar tiempo. En flores 270.000 millones, en bananos 128.000, acuicultura 39.000, frutales 127 millones. Platas grandes. Bueno, eso es lo que se acuerda hacer. Lo primero que hay que resaltar de la operación es que los créditos se van a entregar en un grado de concentración como el de agroingreso seguro, o sea, a muy poquitos mucha plata y a muchos muy poca plata. En general a los bananeros y plataneros. Demos una cifra. Aquí hubo también, lo que pasa es que no me quiero enredar mucho en esto, hubo recursos propios de los bancos muy poquito y la plata principal la pone el Estado. Y los bancos se ganaban el subsidio, digamos, se lo ganaban los bancos y había recursos de los bancos y recursos del Estado. La mayoría de la plata es de recursos del Estado. Me voy a referir solo a ellos para no enredar el asunto. De esos recursos del Estado son unos 1.100 créditos, en donde, perdón, 1.100 créditos, o sea, el 88%. Son créditos pequeños para gente con activos de menos de 5 millones de pesos y son el 2% de la plata. Mientras que 59 créditos con gente con activos de más de 50.000 millones de pesos son el 85% del crédito y el 81% del total de los subsidios. No quiero aburrirlos con muchas cifras, simplemente insistir en que el grueso de la plata se le da a poderosísimos empresarios. En varios casos transnacionales. Primer cosa que quiero dejar sentada, una lógica plutocrática que ha sido muy propia pues del libre comercio y del neoliberalismo, que es la política del gobierno anterior y yo creo que es la política del actual gobierno. La tasa de interés, ya dije, era una tasa de interés entre el 3,5% y pues el subsidio entre el 3,5% y el 4,5%. O sea, el Estado ponía casi toda la plata, pero pues se recuperaba una parte y una parte la perdía como subsidio, era el subsidio al productor. Hasta el 25 de octubre de 2010, la plata de los subsidios, o sea, la plata que ha regalado el Estado colombiano a estos deudores, son 27.000 millones de pesos en números redondos, o sea que ya hay un subsidio importante como parte de la política. ¿Cuáles actividades se financiaban? ¿Qué es la determinación que se toma en la Comisión Nacional de Crédito Público? En primer término establecen capital para empresas, capital de trabajo, nueva inversión, cosas que son razonables, pero llama la atención mucho una cosa: para pagar pasivos financieros también se utilizan estos recursos. Entonces aquí ya llama la atención qué es lo que sucede con esta operación, y estamos hablando de más de 28.000 millones de pesos. Es que bancos comerciales sustituyen deudas que tenían con estos personajes, seguramente en riesgo, las sustituyen por las líneas del gobierno nacional, o sea, se siguen ganando, digamos, su comisión como banqueros, pero ya la plata que está en riesgo no es la de esos bancos privados, sino que es la plata del Estado colombiano que está siendo aportada. Es obvio que esta operación no se ha debido permitir por parte de la Comisión Nacional de Crédito Público, si se supone estaba preocupada por la suerte de los recursos públicos, porque es permitirle a los banqueros privados que cojan cartera mala y se la endosen al gobierno nacional mientras ellos se quedan con la cartera buena. La norma decía originalmente que el tope era de 5.000 millones de pesos. Máximo crédito. Bueno,
en algún momento esta comisión, de la que ya mencioné quiénes son los personajes, liberaron el tope ya era alto, 5.000, sin embargo lo abrieron a cualquier suma, cosa que los banqueros también saben que es una cosa de meditar con cuidado cuando estamos hablando de un sector en los aprietos del que estamos hablando. Lo normal en estos créditos del Estado, que casi todos son tramitados a través de Finagro, es que el deudor, o quien va a hacer el crédito, se comprometa con sus recursos a pagar el 20% de la inversión, por lo menos el 20%, y el Estado lo patrocine, digamos, con el 80%. ¿Esto para qué? Pues para buscar que haya algún tipo de riesgo compartido. Bueno, en esta política deciden financiar el 100% de los recursos de los que estamos hablando. Esto, con esta advertencia, es que Finagro, lo que ha sido normal es que hasta el 100% solo sea para pequeños y medianos productores. Aquí hay una cosa que es interesante tener en cuenta. Hay ciertas cosas de estas políticas que son fácilmente aceptables en el caso de pequeños productores o medianos incluso, pero que ya en grandes se vuelven muy discutibles. Entonces la norma permite 100% en pequeños y medianos, la norma corriente. Aquí cambian la norma para permitirles pasar del 80 hasta el 100% a los medianos y a los grandes. Y recordemos que aquí los medianos en Colombia suelen ser grandísimos, porque la forma como están definidos es una fórmula torticera. Además, el plazo de estos créditos es a 7 años, que no deja de ser probablemente lo necesario, pero que también en el mundo de la banca es un crédito que se debe mirar con atención, porque es sabido que en negocios de crédito el plazo aumenta los riesgos. Y además con un periodo de gracia de 3 años, que probablemente se pueda explicar también razonablemente, pero que también, repito, aumenta los riesgos de los que estamos hablando. Entonces aquí me toca hacer una explicación que resulta clave en este asunto, que es el tema del riesgo moral. Yo voy a enfatizar mucho en este punto. ¿Qué es el riesgo moral? El riesgo moral es una frase de la jerga de los banqueros, que dice que si un banco le presta a una persona con demasiadas garantías a favor del prestatario, se corre un riesgo mayor de que el prestatario no pague. Pues, por ejemplo, si es el 100% de los recursos del banco, el riesgo moral aumenta. Si los plazos son muy largos, el riesgo moral puede aumentar. Lo ilustro de esta manera. Por ejemplo, en créditos de vivienda, la cuota inicial que se pide es en cierto sentido una garantía del banquero que le dice a quien tomó el crédito, hombre, si usted no me paga, de entrada pierde su cuota inicial, o sea, usted tiene un riesgo que es mayor, y aquí hay, o sea, es una manera de disminuir el riesgo moral. Lo que estamos viendo aquí es cómo el riesgo moral viene ascendiendo, pero a donde va a ascender más es en el tema del Fondo Agropecuario de Garantías. Porque ¿cuál es la historia de este asunto? Y aquí vale la pena hacer un poquito de historia. El Fondo Agropecuario de Garantías es un fondo que se empieza a crear por allá en el año 85 con una lógica. ¿Cuál es la lógica? Que hay mucha gente en el campo que por su pobreza o por cualquier problema no tiene cómo darle buenas garantías a los banqueros, y entonces los banqueros no le prestan plata. Así empieza como un asunto para cooperativas de primer y segundo grado y asociaciones gremiales. Después la ley 16 del 90 dice que el FAC es para los pequeños usuarios y empresas asociativas y comunitarias que no puedan obtener las garantías exigidas ordinariamente por los intermediarios financieros. Es una ley razonable. Es decir, estamos hablando de pequeños que no tienen garantías suficientes, y entonces que el Estado asuma las garantías como Fondo Agropecuario de Garantías FAC. En el 93 ya sucede una cosa que es muy grave, y es que incluyen a los medianos y a los grandes en el FAC. O sea, asumiendo que los medianos y los grandes, y me refiero principalmente a los grandes, tampoco tienen garantías. Bueno, y dice esa norma que se trataba de financiar nuevos proyectos, o sea, FAC para nuevos proyectos. Senadora Daira, que esto es clave en el asunto legal de este caso, que sean técnica, financiera y ambientalmente viables. O sea, si no son técnica, financiera y ambientalmente viables, no puede haber FAC. Para productores que no puedan ofrecer las garantías ordinariamente exigidas por las entidades otorgantes del crédito.
O sea, habrá que ver si estas cosas aquí se cumplieron. Seguramente no se cumplieron, porque lo que hace Arias es inventarse una cosa distinta al FAC y crear como una especie de sub-FAC dentro del FAC que seguramente le permitía pasarse por la faja estas normas de las que estamos hablando, pero que por supuesto al pasárselas está aumentando el riesgo del que venimos hablando. En las normas tradicionales del FAC, antes de este FAC de exportadores que se crea, la cosa era así: FAC de 100%, población desplazadas y desastres naturales, o sea, rarísimo un FAC de 100%. 80% para pequeños productores, mujeres rurales reinsertados, o sea, también en general para pobres. 75% de FAC, medianos productores hasta 175 millones de créditos. O sea, fíjense ustedes, siempre cuidando, digamos, este problema del riesgo moral. 70% para programas especiales de alianzas estratégicas y crédito asociativo, 60% para medianos productores. Va disminuyendo en la medida en que se supone que el productor es más capaz, hasta que dice grandes productores 50%. Eso era lo normal. ¿Qué decisión toma esta Comisión Nacional de Crédito Público encabezada por el doctor Arias? FAC de 100%. ¿Qué quiere decir FAC de 100%? Que si no paga el deudor, paga el Estado colombiano. O sea, la felicidad de los banqueros. No hay deudor más, digamos, solvente que lo que llaman el deudor soberano, es el Estado. O sea, el Estado no se quiebra, sobre el Estado no cabe el telón, paga porque paga. Y esa es la determinación que toman. Y no solo toman esta determinación, sino, miren ustedes, para el 30% de los primeros aportes, ni siquiera les exigen garantías colaterales, que es una cosa que está autorizada en las normas. FAC sí, pero además le dicen, pero bueno, siquiera de una garantía colateral, o sea usted un deudor solidario, juegue de segundo en el asunto. Bueno, para el 30% de los recursos, primero los aportes, ni siquiera garantía colateral. Resuelven sí que para el 70% garantía colateral, pero pónganle cuidado a esto, Dice la norma, aprobada por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, por los personajes que ya mencioné, dice que esas garantías colaterales, que para esas garantías colaterales no se requerirá que estas garantías cumplan con los requisitos de idoneidad. Repito, vuelvo y leo. Dice, no se requerirá que estas garantías colaterales cumplan con los requisitos de idoneidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no sean garantías colaterales. ¿Y de qué requisitos de idoneidad está hablando? De los del artículo 3º del decreto 2360 del 93, que dicen que el A dice que sea suficiente para cubrir el monto de la obligación. Y el B dice que tenga un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación. O sea que cuando les piden garantías colaterales y los eximen de que las garantías colaterales sean idóneas, lo que pasa es que no hay garantías colaterales. ¿Qué quiere decir esto? Que el personaje no paga. Paga el FAC casi que automáticamente. El FAC puede repetir sobre el que no pagó, pero si las garantías colaterales son chimbas, como se dice, ¿quién va a pagar? Se perdió la plata. Esto es una cosa escandalosa. Yo no recuerdo pues antecedentes de una cosa en Colombia en políticas públicas tan graves como esta que estamos mencionando. O sea, casi que el que pague es bobo. ¿O cómo es la cosa? ¿Está loco? Le regalaron una plata y se regaló para pagarla a unas personas que ya estaban en gravísimos aprietos. Es decir, a unas personas que los hechos las empujaban probablemente a no pagar. Por eso cuando yo digo vamos en 70.000 millones de líos, vamos a ver hasta dónde van a llegar los líos. Porque probablemente esos 70.000 millones ya estén causados cuando esos personajes ni siquiera hayan tenido que pagar la primera cuota, porque es probable que estén en los 3 años del periodo de gracia. ¿Cómo van a estar esas deudas dentro de 3 y 4 y 5 años si lo que se está diciendo es que la revaluación en el mundo sigue, porque así lo determina Estados Unidos y el gobierno nacional de Colombia no va a hacer nada en contra de eso?